Hola, yo soy Oscar González, muralista, conocido como Guache. Un gusto, mi nombre es Pablo Viñolo, soy profesor de historia aquí en la Universidad Nacional y pues un gusto estar compartiendo este espacio contigo, Oscar. Gracias. Antes que todo porque tengo que hacer una confesión, yo soy un gran fan tuyo y un gran admirador del arte de los murales. Cuando llegué a Colombia me dejé atrapar por el teatro, pero creo que si hubiera llegado a Colombia hoy en día, probablemente el mundo de los muralistas me hubiera tramado porque siento que es un mundo que está con una explosión de propuestas hoy en día. Sí, es muy dinámico, muchas cosas están pasando ahora aquí, sobre todo en Bogotá. Es una ciudad que tiene una cantidad de expresiones culturales y artísticas y en el arte de la calle, de graffiti, de murales, de intervenciones, de pintadas políticas, se ve que se refleja que es una ciudad que está viva y que hay un montón de gente que se quiere expresar. Sí, cuando yo llegué a Bogotá había otro tipo de pinta, había otro tipo de graffiti. Era más de palabra y más de juegos de palabra. Me acuerdo que eran buenísimos, ¿sí? Uno que era el 92, recuerdo uno que decía nunca aceptar carabelas de los desconocidos, hablando de la llegada de las carabelas de Colón de 500 años. O había otro que era el país se derrumba y nosotros derrumba. Es decir, daban el clima de la ciudad. Pero no había tanto imagen, no había tanto mural, no había no había tanto color, ¿sí? Hubo un giro y creo que pues ustedes son un poco protagonistas de ese giro. Sí, sí, yo creo que, digamos que todos en Bogotá crecimos con la, digamos, escuela, con la tradición de lo que fue la pinta política. Por un lado, la pinta de reivindicación y las pintas muy rebeldes, y por otro lado también esa sátira y ese juego que es muy de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como siempre estarle buscando el lado amable a la cosa y burlándonos de nosotros mismos, de la realidad. Y luego, más o menos hace unos 15 años, tipo 10 años, empezó a hacer un boom de un montón de gente que empezó a salir a la calle a tomársela, con un montón de expresiones que han sido muy, muy interesantes. Y digamos que lo chévere es que no ha habido como una especie como de elemento que los haya contenido a todos, sino que han sido como casi que espontáneas. Ha sido como un asunto de una bola de nieve que fue rodando y más gente empezó a ver y le gustó, y, y hubo como un clic en donde la gente se dio cuenta que era posible hacerlo. Mm. Como que se rompieron esos imaginarios del miedo. Para ti, click, ¿cuándo ha sido? ¿Cómo ha sido? O Cuando, sea, cuando cuando te lanzaste a la calle a pintar. yo creo que con el mundo del graffiti, sobre todo inspirado en el mundo del graffiti y del hip hop, que en Bogotá es un movimiento fuertísimo y que todas las calles están pintadas, básicamente están rayadas. Entonces como que antes de que se empezara como a generar socialmente esa división entre, como esa especie de división entre lo bonito y lo feo, o entre lo legítimo y lo ilegítimo que puede llegar a generar el arte urbano, que es como la discusión típica en todas las ciudades, y hay un arte urbano que sí es lindo, que sí es legal, que es muy bonito, pero hay otro que sí son los vándalos, que son los malos. Entonces, finalmente el graffiti está en el lado rebelde, digamos. Es una expresión libertaria que no se puede encerrar en ningún tipo, casi que ni de conceptualización. Entonces ahí, cuando yo empecé a juntarme con los grafiteros, fue que me di cuenta que era posible pintar en la calle. Sí, y eso es cierto lo que dices, ese debate está en todas las ciudades. En mi ciudad de Milán, ahorita el 1 de mayo hubo unos tropeles muy fuertes y pues actos de vandalismo, de quema de carros, etcétera. Entonces hubo una reacción de la ciudadanía liderada por el alcalde, un alcalde de izquierda, que llamó a la ciudadanía a decir: Milano no se toca, limpiemos los daños. Pero después, en los días después, ese limpiar Milano se volvió borrar toda huella de lo que pues un sector considera vandalismo,
y terminaron borrando unos murales de algún autor de street art muy conocido, muy famoso, muy cotizado. ¿Sí? Y a mí me daba risa como el debate era cuánto vale una obra de arte de ese artista. Otra vez reproponiendo esa cosa de lo bonito y lo feo, lo cotizado, no lo cotizado, eso sí, lo otro no, que es una frontera muy borrosa a mi juicio, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha pasado con el arte urbano precisamente como en ese camino es como qué pasa cuando el arte urbano se inserta en un modelo cultural y económico. También eso nos lleva a pensar que es lo mismo que ha pasado con muchos elementos de la llamada contracultura, ¿no? Y es que empiezan siendo como una expresión muy inocente, digamos, dentro de lo rebelde que puede ser, y es captada inmediatamente por la manera como vivimos y como estamos comprándolo, digamos. Entonces ¿Ya alguna galería te hizo propuestas escandalosas? Sí, he expuesto en galerías, indecentes. Ejemplo, y ya como artista, pues obviamente uno dice, no, pues yo tengo que vivir de algo y vendo mi trabajo también, pero siempre tratando como de mantener ese equilibrio entre no dejar la calle y no dejar también de reivindicar el graffiti real, que para mí es clave y para mí es como, digamos que fundamental todo lo que está pasando de los grafiteros. Y es gente que realmente no le importa mucho lo que pasa alrededor, lo que quieren es salir a pintar, salir a rayar, y se arma todo un diálogo interno de los grafiteros pintando para los grafiteros. Sí, a veces me da la impresión, y eso es cierto para los grafiteros muralistas, pero es cierto para toda práctica artística, ¿no? A mí lo que de verdad me mueve las entrañas es ese movimiento de gente que encuentra una forma expresiva en las paredes de la ciudad, que después alguien lo escoja como profesión, lo vuelva una forma de vivir, un medio de subsistencia, está bien, no le encuentro nada problemático al asunto, pero lo que yo creo que las ciudades tendrían que fortalecer es lo primero, esas prácticas artísticas difusas. Es un poquito como, con el fútbol. Está bien que haya los grandes campeones, que haya un James, pero lo que es más interesante es los niños y los chinos y los ancianos también jugando fútbol en los parques. Es decir, eso es lo que da vida a una ciudad. ¿Sí? Entonces a veces se desconectan esos dos niveles. Sí. Y la práctica artística se ven valiosas solo si producen la obra de arte cotizada en la galería. Cuando la expresión artística me parece que tiene algo muy bonito en sí. Sí, y que digamos entonces ya nos llevaría a pensar en una discusión profunda, política, y es qué pasa con la expresión artística que todos tenemos, ¿no? Lo inherente que puede ser el arte, y entonces entramos a hablar de la educación y de cómo se educa a la gente en el arte, y entonces por qué la gente para poder expresarse tiene que, entre comillas, recurrir a tomarse las calles y a tomarse los espacios para contar historias. Digamos, mi trabajo se ha movido un poco hacia el terreno del muralismo, ¿sí? Porque yo lo hice una profesión, y entonces ya estoy haciendo proyectos que tienen que ver con símbolos, con unos lugares específicos, con, digamos, grandes producciones, cosas que son más de como un oficio. ¿Cuál es la próxima propuesta que estás cocinando? Ahorita voy a hacer una exposición y un par de murales en Buenos Aires. Y estoy haciendo como unos viajes así, digamos, como invitaciones, como proyectos así. Y en Bogotá estamos a punto de sacar una publicación de stickers, que es otra cosa que recogemos de la cultura callejera y lo volvemos editorial. Y pintando, siempre estoy pintando así pequeños muros y viajando por Colombia. Pero digamos que la gente que sigue haciendo graffiti y que lo ha mantenido también como una cultura muy, muy real, digamos, porque hace parte como de esa misma lógica de la cultura del hip hop, y es una cultura, digamos, innata de la calle, que surge y que se expresa de manera libre. Tiene una riqueza que, siendo tan codificada, porque no mucha gente puede acceder a ella ni la entiende, es supremamente rica y divertida y lúdica. O sea, para mí es súper positiva o sea, cómo se construyen estas expresiones. Y cruza fronteras, ¿no? Ahorita es todo un movimiento que, pues, tú estás diciendo que vas a hacer un proyecto en Buenos Aires, pero eso es cada vez más común. Sí. Los muralistas o grafiteros no son simplemente un fenómeno
territorial agarrado al propio barrio, sino que hay toda una red de intercambios, de movimientos, de invitaciones, que es otra mirada al asunto, ¿no? Es una manera de cruzar fronteras, de salirse, de arraigarse en el territorio, pero a partir de ahí, como dialogar con otros territorios. Sí, sí, y de compartir también la experiencia de lo que significa, digamos, en mi caso, el oficio, porque digamos que no hay una escuela de muralismo, no hay una escuela de graffiti, no hay un lugar en el que uno, digamos, legalmente, no legalmente, sino, digamos, como institucionalmente, pueda llegar a aprender, quiero aprender a hacer graffiti, quiero aprender a hacer murales, sino que es un asunto que se aprende en la práctica y básicamente compartiendo con otra gente que ya tiene una experiencia. Y así se ha formado una red y Latinoamérica está, digamos, ahorita hay como toda un movimiento de nuevo muralismo que recoge muchos elementos de lo que fue el gran movimiento muralista de Chile o de México, apoyado por el Estado y digamos todo que fue como casi que una vanguardia artística, pero que lo hace de una manera más cotidiana y con las redes de comunicación, con los medios, con todo el circuito ahorita que hay digamos, de poder ver murales en internet. Claro. ¿Viste la película de los hongos? ¿La película caleña? Sí, sí. ¿Cómo te pareció? A mí me gustó, sobre todo porque conozco mucho el movimiento de arte urbano de Cali y me parece que es casi que se vuelve como un documental de lo que fue una época en Cali, cuando se empezó a pintar. Y de hecho en Colombia es muy reconocido el estilo caleño porque tiene toda una escuela. Tiene toda una escuela que uno ya sabe que es más o menos los más reconocidos de Cali tienen un estilo muy similar. Ya. Y ahí lo recogen muy bien. Sí, hay algo que... Pues tú hacías referencia a las polémicas que genera el arte callejera, ¿no? Siempre transgresiva, siempre al límite de la legalidad en la ilegalidad, genera unas tensiones desde lo estético, que se considera bonito, porque yo puedo imponer. Pero yo creo que hay un argumento que vuelve muy poderoso ese tipo de expresiones, y es que nosotros vivimos en ciudades cuyos espacios no son impuestos. Poco podemos decir de los edificios, las calles, la urbanística, el entorno que habitamos. Casi todo es impuesto desde grandes constructores, es impuesto de lógica de finca raíz, es impuesto desde pues, la urbanística pública. Entonces, esa forma de apropiarse, de transformar, de resignificar los lugares, me parece que es un punto muy a favor de todo lo que es expresión de arte callejera. No sé si tú lo vives así o pues, ¿dónde pones tus fronteras ahí? Ya, bueno, o sea, digamos que por un lado está como lo que se pinta y por otro lado está como el modo de pintarlo y el lugar en el que se hace. Es decir, digamos que ahorita en Bogotá se está como llegando a un nivel de muralismo como ha pasado en otras ciudades del mundo, en donde ya hay grandes proyectos de muralismo, en donde hay apoyo para pintar edificios, en donde hay, digamos que, intervención del Estado y de las administraciones, entendiendo precisamente que el muralismo puede llegar a generar unas transformaciones simbólicas muy cotidianas y que son efectivas en la manera como se construyen los imaginarios de los espacios públicos. Eso es muy positivo, pero por otro lado también, volviendo al tema del graffiti, que digamos yo los tengo como separados muy claro que el graffiti para mí sí también está formado desde otra, digamos, en otra esfera, y es el asunto de habitar la calle, y es cómo se habita la calle y cómo se vive y se generan roles a partir de los espacios en la calle. Por lo general el graffiti está puesto en lugares en los que no fue pensado para eso. O sea, digamos que digamos aquí no hemos llegado al nivel de muralismo en el que se llegó en otros lugares en que se construyó un edificio pensando en que el edificio llevara un mural, sino que hay unos espacios que se pueden adaptar fácilmente para hacer grandes murales. Mientras que en el graffiti, el graffiti lo que hace es transgredir y coger espacios que por un lado están muertos o por otro lado son muy visibles y puede que estén en uso, pero que se reconstruye ese uso a partir de intervenirlo y de rayarlo y pintar el nombre del grafitero o un mensaje o un personaje. Y eso de habitar la calle en Bogotá siempre ha sido muy problemático, ¿no? La Bogotá contemporánea tiene su mito fundacional en el 9 de abril. De hecho, pues aquí estamos al lado de
donde supuestamente están sepultados los muertos del Bogotazo. Y ese mito fundacional es un mito que rechaza la participación en la calle, ¿sí? Ve el habitar la calle como una marginalidad, un problema y una alteración del status quo del orden público. Entonces la idea de que la chusma se tome la calle, que el pueblo se tome, es visto como una pesadilla, básicamente. Y es suficiente ver las normas que rigen en el espacio público. Son normas supremamente represivas. No se puede tomar, no se puede hacer eso, no se puede hacer lo otro. En el papel. En la práctica las cosas se dan de otra manera. Pero es una ciudad donde, pues en mi experiencia, habitar la calle es todo un reto. Es una forma de reapropiarse de espacios, de darse la pela para que... entonces, en ese sentido, es un ejercicio de ciudadanía muy importante. ¿Sí? A veces se da de forma transgresiva, a veces se da de otra manera, pero Bogotá necesita que las personas puedan sentirse habitantes de esa ciudad reapropiándose de esos espacios. Y el arte ahí tiene un papel muy poderoso. Sí, o sea, precisamente conectando eso que dices con el contexto, digamos, político y con, digamos, con la coyuntura que estamos viviendo ahora en Colombia de una transformación política evidente, enmarcada en un proceso de paz. Yo pienso que más allá de pintar murales que hablen de la paz o de hacer eventos, digamos, simbólicos que hablen específicamente del fin de la guerra de balas y de los asuntos armados, es un asunto de sentirse parte de un ejercicio de ciudadanía y de participación. Y es como una cultura política que definitivamente tiene que virar hacia entender los asuntos comunes como un asunto que nos toca a todos y que la gente puede empezar a hacerse parte de algo. Yo creo que esa indiferencia y ese ser apolítico tan común en todos los colombianos y todos los bogotanos, y es como esa manera de delegar la política a otros, es lo que precisamente puede ser como el elemento transformador. Y digamos, el arte urbano en este caso es un ejercicio súper propositivo y positivo de la ciudadanía. Claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, el asunto no es poner el tema de la paz o de la ciudadanía en las paredes, es el gesto. Ajá. El gesto de poderse apropiar de una pared es mucho más poderoso del mensaje supuesto. Finalmente, las pintas de los grafitis hablan de eso, ¿no? De escribir el propio nombre en la ciudad. Sí. Es una forma de apropiarse, una forma de aparecer, una forma de existir. Y desafortunadamente para muchas personas jóvenes es la única forma. Sí. Porque es una ciudad muy segregada, es una ciudad donde muchos espacios, hay umbrales, hay fronteras invisibles que muchas personas no se atreven a pasar, y si la pasan con todo el riesgo que eso implica. También me pregunto si la institucionalización del arte callejero le hace bien al arte callejero, ¿no? De pronto ese gesto, la radicalidad del gesto artístico se pierde en el momento en que todo está comisionado, organizado por Ideartes. No sé cómo se la viven ustedes dentro del movimiento desde su práctica. Ese es otro debate súper interesante que hay ahora y tiene que ver con el asunto de la regulación. O sea, digamos que desde lo institucional se pretende hacer como un apoyo al hecho que mucha gente quiera salir a pintar y que hay todo un movimiento que ya casi que es incontrolable. Entonces dicen, no, pues vamos a apoyarlo, pero entonces vamos a designar unos lugares que sí y unos lugares que no. Y se arma como una iniciativa que yo siento que en principio no es negativa y es generar como una especie de diálogo para que la gente, digamos, no dañe los monumentos, no dañe algunos espacios que son, digamos, las señales de tránsito, etcétera, pero que ya en la práctica, en la vida real, pues eso nos llevaría a repensarnos casi que toda la ciudad entera, porque la misma ciudad está construida y lo que hablabas hace rato, el urbanismo no está pensado de una manera horizontal y democrática, sino que es una imposición. Y además es paradójico, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó Rock al Parque.
Y cuando se propuso el Rock al Parque, mucha gente decía, no, eso es una locura. Ustedes quieren congregar todas las pandillas de los barrios en un lugar público, eso va a ser un desastre, va a haber muertos, va a ser una devastación. El mismo debate se volvió a presentar después cuando se hablaba de una fiesta, de un carnaval en Bogotá. ¿Qué pasó con Rock al Parque? Exactamente lo contrario, porque por una vez los grupos, las pandillas, los combos de los barrios se sintieron convocados. Y no convocados a escondidas, sino que convocados como ciudadanos a escuchar su propia música, a producir su propia música gratuitamente en un espacio público. Y paradójicamente eso se volvió una fortaleza, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí es el camino. O sea, los que van a cuidar más las paredes y los espacios son los mismos artistas callejeros, una vez que se sienten que eso les pertenece. Es lo mismo que pasa con una infraestructura como el metro en Medellín y que desafortunadamente no se ha podido manejar aquí en Bogotá. Entonces, en ese sentido sí creo que el único tipo de normativa que puede funcionar no es un control desde lo alto, que además está destinado a fracasar, porque eso es incontrolable, como tú decías, sino que una autorregulación desde las prácticas. Y la autorregulación desde las prácticas funciona si hay acuerdos y hay apuestas en que las personas que participan de esos movimientos artísticos le creen. Es una construcción de confianza también, ¿no? Sí, y es empezar a entender que se puede dialogar. Digamos, en Bogotá ha habido varios ejercicios de diálogo, no solamente el que está pasando ahora, que es la mesa de graffiti, sino otros escenarios en donde se empieza a entender también al ciudadano como un interlocutor, ya no mirando hacia arriba, hacia el Estado, sino como un diálogo casi que horizontal, en donde también la ciudadanía y los actores que están, digamos, con sus iniciativas, ya no simplemente llegan al Estado a pedirle plata o a pedirle apoyo, sino que ya llegan es con una propuesta, digamos, de ciudadanía, y es, digamos, vamos a generar acá ya como un diálogo entre pares y no como siempre se ha visto, y es allá arriba el Estado y los gobernantes y nosotros acá siempre como llevando el bulto. Sí, claro, porque además eso genera una dicotomía muy fea, que es o el asistencialismo, o a ver cuánto logro sacarle de la tajada de la alcaldía o del Estado, o al revés la transgresión fina a sí misma, o sea, la pura rabia que se expresa. En cambio, lo que tú planteas da otro camino, y es un camino de construcción mucho más interesante. A mí lo que me gusta mucho del graffiti y del mural como expresión es que no borra el conflicto, sino que lo explicita. ¿Sí? Es un continuo conflicto simbólico, pero es un conflicto bien llevado, es un conflicto que logra expresar las tensiones en la ciudad de una manera que puede ser irónica, que puede ser colorada, que permite derecho de réplica, y creo que es lo que necesitamos en Colombia hoy en día. Sí. Sí, uno de los problemas de ese conflicto interminable es justamente no reconocer los microconflictos que habitan en la sociedad. Sí, ahí entramos otra vez entonces, digamos que en la discusión eterna del arte político, y es si el arte puede llegar a ser instrumentalizado para un fin político y llenarlo de ideologías. Y yo creo que la historia nos muestra que esto siempre ha conducido a que se dibuje un poco el papel del arte, y es que realmente el arte es libre en el sentido que se vuelve una expresión de la vida misma, una vivencia, y no puede ser como encasillado y llevado a que tenga que hablar de esto exactamente o tenga que hablar de esto, porque entonces ahí ya, para mí ahí se pierde un poco. Y es qué pasa cuando se superinstitucionaliza, por ejemplo, el arte urbano, ¿sí? Entonces ya se vuelve casi que un instrumento, un órgano de difusión, como se decía, digamos, en los movimientos políticos, el órgano de difusión de tal administración o de tal ideología. Y yo creo que el arte tiene que ser precisamente esa vivencia, ¿no? A veces es oscuro, a veces es claro, a veces es humor, a veces es fuerte, a veces lo que hace es simplemente cumplir su papel de transmitir una vibración, una energía, un símbolo, y ahí yo creo que es lo rico. Y en ese sentido la 26 es un lugar particularmente interesante, ¿sí? Nosotros hemos seguido un poco con
con mis estudiantes y con grupo de investigación la transformación de esa avenida en los últimos años y cómo esa avenida ha venido como cogiendo fuerza por una serie de dinámicas urbanísticas y por una serie de tensiones como un lugar donde se cuenta la memoria de la ciudad y de la nación. Hoy en día eso se ha institucionalizado ha sido llamada el eje de la memoria, pero me llama mucho la atención el proceso y el papel que ha jugado el graffiti y el mural ahí ha sido contundente. Y creo que todas las contradicciones de que estamos hablando están muy escenificadas en ese espacio. ¿A ti te ha tocado trabajar en la 26 Sí, específicamente, verdad? sí, y he trabajado, digamos, ¿Qué es lo que hiciste en la varios 26? niveles. He pintado por mi cuenta, he hecho graffiti. ¿Cuáles? ¿Dónde? Grafitis, por ejemplo, en la parte, hace tiempo, he pintado en muchos lugares desde la Nacional, desde la Universidad Nacional hasta arriba, casi llegando a la Tadeo. Pero digamos que hace un par de años, cuando ya se hizo la propuesta de crear el eje de la memoria con un colectivo que yo trabajo, ganamos una de las becas de intervención, hicimos un mural con un artista peruano, el de Tejiendo Esperanza, que es uno de los que está aquí cerca del Centro de Memoria. Y luego el siguiente año pinté, o ese mismo año creo pinté solo un puente, que es cuando fue la marcha del 9 de abril, en apoyo al proceso de paz, que dice "La paz es nuestra". Luego pinté otro mural grande que dice "Tierra, paz, pan". Así es. He pintado esos grandes, pero digamos que también he visto cómo fue muy interesante, por ejemplo, una anécdota, y es cuando estábamos pintando estos murales que eran organizados por la alcaldía y tenía todo un cubrimiento mediático y estaban como súper legitimados. Entonces, ese mismo día llegaron un montón de pelados grafiteros y empezaron a pintar un montón de lugares, y casi que en 2 días pintaron más de 500 metros con grafiti. Y entonces entonces uno veía a la policía que llegaba como a pararlos y no podían pararlos pero ¿cómo así? Entonces están pintando esos tremendos murales y nosotros nos dejan pintar acá nuestros murales. Y entonces al lado como de toda la movida institucional y apoyada que tuvimos nosotros, algunos grupos que llevamos varios años pintando, pues estaban los jóvenes que llegaban a pintar, o por ejemplo cuando pasó el escándalo mediático de este cantante Justin Bieber, que llegó y lo llevaron a pintar en la 26, y él pintó y la policía fue a cuidarlo, y luego entonces el siguiente fin de semana hicieron como una movida en las redes sociales y salieron como 200 chicos a pintar en una noche. Y pintaron durante toda la noche todo un deprimido que hay en el puente llegando a las Américas, y tampoco les podía, o sea, era imposible, digamos, controlarlos, y de manera también muy legítima de que ¿cómo así? Pero ¿por qué a nosotros nos vienen a parar si a ese chico lo estaba cuidando la policía? Claro. Entonces este conflicto y estos diálogos, que digamos que en contexto amplio se pueden ver como unos microconflictos, son precisamente esos ejercicios que transforman y que quedan en la memoria de la gente. Sí. Hay otra manera de pensar eso, ¿no? De ver esas expresiones en las paredes, no como el producto, sino que como un síntoma de lo que está pasando. Y en ese sentido lo que tú dices me parece que va en ese sentido, es decir, no hay un movimiento grafitero o muralista si no hay también unas movilizaciones sociales, si no hay una onda underground artística, si no hay músicos, si no hay estudiantes y universidades alborotadas artísticamente y políticamente. Entonces, creo que da cuenta de una vitalidad de esa ciudad, y creo que la 26 en ese sentido se ha vuelto un poco un punto de referencia, ¿no? Me llama la atención que, por ejemplo, las grandes marchas ya no se mueven por la séptima, o sí, pero no tanto, y necesitan abarcar la ciudad, la Bogotá grande, y la avenida de la 26 se vuelve en ese sentido pues el nuevo espacio. Me llama la atención, volviendo al tema de los grafitis, del nombrar, que ahorita hay 3 nombres para esa avenida, ¿sí? La avenida El Dorado, la avenida 26, pero la avenida Jorge Eliezer Gaitán, y con todo lo que implica un nombre que ha quedado ahí en el tintero, que ahorita pues vuelve y juega.
Entonces, sí, creo que eso impacta mucho, por ejemplo, a las personas que llegan de afuera. ¿Sí? Se ha vuelto hasta un fenómeno turístico. Sí. Pero más allá del fenómeno turístico es que uno llega a Bogotá, entra, si llega por el aeropuerto, llega por el terminal, entra por la 26 y lo que se encuentra es una ciudad febril, en fermento. Se nota que están pasando cosas, ¿sí? Bien, mal, complicadas, pero hay metamorfosis, hay transformación. Y creo que los murales y los grafitis son uno de los primeros huellas de eso, son unos elementos de eso. Sí, se ha hablado de ese paso de Bogotá hacia la modernidad, que es un tema, digamos que tan amplio, pero digamos que se habla de que el Bogotá se convierte en una ciudad moderna y es que cuando uno ve nomás la extensión de la ciudad y la manera como ha crecido demográficamente, realmente es una ciudad muy grande que tiene toda una cantidad de construcciones y reconstrucciones simbólicas que se ven expresadas precisamente en esto. Sí, a mí me gustaría de pronto volver a pensar a los barrios, qué pasa en los barrios, porque uno de los problemas de Bogotá es que finalmente es tan grande, pero nadie de nosotros la aprovecha de verdad. O sea, uno no va a Kennedy porque hay un evento cultural, uno no va a Bosa a visitar a un amigo, uno no va a Suba. No, uno se queda en sus barriecitos y gran parte de la actividad artística y cultural está concentrada, la verdad, en un pueblito. ¿Sí? El resto de la ciudad son lugares dormitorios donde la gente va, trabaja y se devuelve. Entonces creo que si hay un reto para el movimiento artístico y para los muralistas es justamente revitalizar los barrios, volver a los barrios, ¿sí? Que pasen cosas allá, que se obligue también a personas de otro lado a decir, mire, no, es en Venecia la jugada, no, es en el Paraíso, no, y eso creo que todavía falta. Sí, sí, eso es como un reflejo un poco de lo que pasa en el país, ¿no? Del centralismo cultural que hay. Y es que en el graffiti y el muralismo también hay como un mainstream que es Chapinero y el centro y la 26, pero en toda la ciudad hay movida. Tú vas a Bosa, precisamente vas a Suba y te das cuenta que todo está pintado. Puentes, paredes, y hay cosas muy chéveres. Yo creo que hay que ser muy modestos, estar muy prudentes en pensar que el arte o el trabajo intelectual o el trabajo cultural transforme el mundo. Es un ejercicio, es una práctica de sí, es una forma, un arte de vivir, diría Foucault, es una forma de transformarse a uno mismo y al propio entorno chiquito, el propio entorno relacional, lo cual puede ser poderosísimo, ¿sí? De pronto vale la pena plantear también otras situaciones. La Argentina después de la crisis tan devastadora de comienzos del siglo XXI, reencuentra en formas artísticas como el teatro comunitario, como un tejido social que se estaba deslazando, que se estaba... y hoy en día eso es notorio, o sea, en Argentina eso mueve fibras muy profundas. Creo que en Colombia también lo cultural y lo artístico ha sido una forma para contrastar el desgarre del tejido social que el conflicto y las represiones y el dominio de los grupos armados ha provocado. Pero no es a través del masaje, es a través de las prácticas, a través del involucrarlo, de volverlo una vivencia, que yo creo que ahí tiene su gran potencial. Sí, y yo creo que precisamente es como esa conexión también, no solamente aislar como el arte y como el papel del arte, sino como el arte se vuelve un conector también de historias, de memorias. Digamos, yo he hecho un trabajo, hace algunos años viajo mucho a comunidades a hacer trabajos de muralismo colectivo. Y lo que me interesa ahí es cómo ellos, digamos, reconstruyen esas memorias y esos hitos que puede que no sean los hitos más históricos dentro de ese concepto de la historia de grandes hitos, ganadores de guerras y eso, sino historias comunes, historias colectivas, historias cotidianas
Y yo siento que desde ahí precisamente es donde ya hay como una cohesión que permite ya llegar a las otras transformaciones. Sí, es por ahí, yo también la veo mucho por ahí. Hay me acuerdo, un taller en Nueva York manejado por unos uruguayos, pero gente de toda América Latina, que tenía una escrita a la entrada que era: no es que el artista es una clase especial de hombre, sino que cada hombre es una clase especial de artista. Y creo que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Es decir, creo que el gran reto es que cada uno desarrolle su potencial expresivo. Puede ser el dibujo, puede ser la pintura, puede ser la escritura, la música. Y esa sociedad no lo permite. ¿Sí? Son muy pocos los canales y muchas veces son canales improvisados, casi que robados, casi que hechos a escondida, a pesar de la escuela, a pesar del servicio militar, a pesar de las condiciones de trabajo. Entonces yo creo que el gran giro que hay que plantearse como gran giro político finalmente es pensar en la expresión poética como una parte fundamental del ser humano en su cotidianidad. Yo vuelvo a lo de la construcción de las historias cotidianas y desde ahí también lo conecto con un tema y es la identidad, ¿no? Y es como más allá de reivindicar esa identidad, digamos, nacionalista y casi que chauvinista de lo tradicional, es un poco como, por ejemplo, en las ciudades se han reconstruido a través de las nuevas influencias, de todo el asunto de los medios, del acceso a la información, del encuentro con otras culturas, y esas nuevas identidades o la manera como lo han llamado, ¿no? Nuevas identidades, y cómo se expresan a través de elementos como el graffiti, por ejemplo, que no nació acá y que tiene una estética que ha llegado, pero la manera como se ha asumido y como se ha, digamos, reconfigurado para ser un graffiti de aquí o un muralismo de acá, pues es la de nosotros. Claro, y creo que las prácticas de memoria que han llegado mucho antes de que haya políticas estructuradas de memoria en este país han sido esas. Han sido prácticas como los grafitis o murales. También por eso son tan valiosas y no podemos como sacarla de taquito porque nos cuentan de algo que se ha ido construyendo. Colombia tiene una paradoja, ¿no? Pasamos de un gobierno que planteaba que no había conflicto a un gobierno que plantea una situación de posconflicto y casi sin hacer cuentas con el conflicto mismo. Y ese cruce tiene que ver mucho con la manera con que se plantean políticas de la memoria. Pasamos a no tener política de memorias a tener la política que yo creo que García Márquez resumió muy bien, ¿no? En Macondo no ha pasado nada. Eso ha sido por muchas décadas la manera con que se manejaba a tener unas políticas de memorias muy importantes e inclusive ahorita protagónicas, lo cual me parece bien. Me parece bien, aunque el riesgo es que ahorita el Estado vaya cooptando todas esas prácticas de hacer memoria que venían desde antes. Y el caso de los grafitis murales es un caso particularmente interesante. Entonces, sí, está bien, hay cosas que hay que regulamentar, pero ojo, ¿sí? Porque la relación con el hacer memoria que generaciones de grafiteros y muralistas han permitido es lo que nos permite hoy en día de hablar de cierta manera de nuestro pasado, ¿sí? Entonces, lo peor que puede suceder es que llegue el Estado, diga, sí, vamos a hacer política de memoria desde los murales y se apropie de esos procesos que son procesos colectivos.